mi devocional en casa y vamos a estar hablando sobre un tema que es muy común hoy en los seres humanos. Y vamos a estar leyendo ahí el libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 16. Vamos a estar leyendo solamente un versículo. Si tienes ahí tu Biblia a la mano, ve por ella para que tú corrobores que lo que se está diciendo está escrito en la palabra de Dios. Dice así, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Fíjate, vamos a hablar del rey David. Y en este versículo el rey David está siendo humilde. ¿Por qué? Porque aquí ya era un rey y Dios valora mucho la humildad. Vamos a estar leyendo unos versículos más adelante donde Dios valora mucho la humildad en las personas. Dios le dijo a David que Salomón recibiría el honor de edificar, de restaurar el templo, que no lo haría él. Y la reacción de David no fue el enojarse, no fue el ponerse a alegar con Dios, sino que él reconoció humildemente y le dice: ¿quién soy yo? Qué bonito que cuando Dios nos ponga en algún lugar podamos decir quién soy yo en lugar de enaltecernos. Dice, este rey había conquistado enemigos, había ganado tantas victorias, pero David reconocía que no era por él, sino que era por el poder de Dios que él podía hacer tantas victorias. Dice, ¿quién soy yo y quién es mi familia para que me hayas traído hasta aquí? David oró humildemente, exaltando a Dios y reconociendo que no era por sus fuerzas, no era por lo que él sabía. Él reconocía que todo lo que él hacía era por la mano de Dios. El rey David antes de llegar a ser rey, el rey David era un pastor de ovejas. Y Dios lo sacó de los pastos verdes para que gobernara su reino. Y aún así, el rey David nunca, si tú lees la palabra de Dios, el rey David nunca se exaltó. A pesar de tener poder, a pesar de tener riquezas, a pesar de tener autoridad, el rey David siempre le dio el lugar a Dios. Dice, aún en medio de la alegría de una batalla brillante y exitosa, David se humillaba a sí mismo y levantaba el nombre de Dios por encima del suyo. Él había entendido que su secreto de ser un gran gobernante se lo debía al poder del único y verdadero Dios. Él había entendido que el que estuviera en el trono reinando no era por tanta sabiduría que él tuviera, no era por la posición que él tuviera, sino porque Dios así lo había ordenado, porque Dios ahí lo había puesto. Él reconocía el poder de Dios, él reconocía la sabiduría de Dios. Él nunca se enalteció ni humilló a la demás gente por ser el rey. Dice Proverbios 29:23, la soberbia humilla al hombre, mas al humilde de espíritu lo sostiene la honra. Esta es en otra versión. La soberbia humilla al hombre, mas al humilde del espíritu lo sostiene la honra. Fíjate bien, el orgullo nos trae abajo. El orgullo es tener una opinión demasiado alta de uno mismo y no reconocer. A veces no reconoces las opiniones de las demás porque solamente la tuya es la que importa. Y eso es lo que hace el orgullo. El orgullo te aleja del control de Dios. El orgullo te aleja de la voluntad de Dios.
Dice, el orgullo te motiva a hacer cosas que tú sabes que no son piadosas y te impiden hacer aquello que le da la gloria a Dios. El orgullo influenció a Adán y Eva a desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque ellos querían ser igual que Dios. Eso les ofreció el diablo y ellos aceptaron eso. Ellos querían ser igual que Dios, ellos querían saber lo mismo que Dios, ellos querían tener la sabiduría de Dios y la autoridad de Dios, y eso hizo que fueran expulsados del paraíso. El orgullo que causó que el rey Saúl se resintiera con David fue el orgullo el que hizo que el rey Saúl se tratara de matar al rey David. ¿Por qué? Porque nadie podía ser rey más que él, pero el orgullo hizo que Dios lo desechara del reino. Dice, el orgullo fue la raíz de la ira que los fariseos sentían contra Jesús, porque ellos creían saber más que el mismo Jesús. Ellos creían cumplir la ley al pie de la letra más que Jesús. Dice, el orgullo fue la razón que los discípulos comenzaran a discutir de quién de ellos era el más importante en el reino. El orgullo es tu enemigo implacable. Si sucumbes a su influencia, habrá consecuencias. Tú podrás saber a qué has ofendido a alguien, pero tu orgullo no te dejará pedir perdón. El orgullo es una de las cosas que te alejan de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tú no aceptas que estás equivocado, tú no aceptas opinión de nadie más. Era lo que pasaba con los fariseos, es lo que pasó con el rey Saúl. Dice, el orgullo te impedirá servir a otros. Tu orgullo peleará por obtener los lugares prominentes. El orgullo te hará escuchar a los aduladores e ignorar a los consejos honestos. El orgullo te hará estar peleando por ser protagonista siempre en todo, y te hará oír oído sordo a aquellos consejos honestos que te quieren ayudar a que tú no perezcas en el camino y que sigas con la voluntad y el propósito de Dios. El orgullo te hará salirte del propósito de Dios. Dice, si el orgullo ha aparecido en algunas áreas de tu vida, pídele a Dios que te dé la victoria sobre él. Jesús dice ahí en el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 11, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y fíjate, hay dos maneras de alcanzar alta estima. Una manera es la del mundo, que te dice, aprovecha cada oportunidad para promoverte a ti mismo, para que te elogien a ti mismo, para darte la gloria a ti mismo. Esa es la manera que te ofrece el mundo. Aprovecha las ocasiones de ser reconocida y ser el centro de atención. Sin embargo, la manera de Dios es humíllate a ti mismo para que puedas ser enaltecido. En vez de esforzarte por ser reconocido y por obtener posiciones de influencia, busca poner a otros primero antes que a ti. Cultiva la humildad, porque la humildad no nos viene naturalmente. Y fíjate, una de las paradojas de la grandeza en la vida del cristiano dice que Dios ve nuestra verdadera humildad y Él nos exalta. En Lucas 22:27, Jesús le preguntan a Jesús, ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Jesús les hace esta pregunta a sus discípulos.
¿Acaso no es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Jesús vino a darnos ejemplo de servir y de ser humildes ante Dios. Dice, la medida de la grandeza en el reino de Dios es muy diferente a la del mundo. La medida de la grandeza en el mundo es que tú tienes que ser el mejor, que tú tienes que saber todo, que tú tienes que traer lo mejor, tener lo mejor en todo. Pero en el reino de Dios es ser humilde, es dejarte moldear por Dios, es dejarte llevar a hacer la voluntad de Dios y no lo que tú quieras. Dice, sin embargo, el reino de Dios rechaza completamente la forma que tiene el mundo de valorar a la gente, dándole el honor mayor a aquella que sirve más. La persona que sirve desinteresadamente, amorosamente y sin quejarse y sin buscar reconocimiento, es altamente reconocida en el reino de Dios. Todo lo contrario al mundo, porque en el mundo esa persona busca ser servido, pero en el reino de Dios tú tienes que servir sin quejarte y con amor, para que Dios te pueda enaltecer. Dice, cuando Jesús y sus discípulos entraron en el aposento alto, los discípulos buscaron un lugar prominente para sentarse. En cambio, ¿qué hizo Jesús? Buscó un lugar para servir. A lo que los discípulos esperaban ser servidos, Jesús tomó una toalla. No sé si te acuerdas de esa escritura, donde Él tomó una toalla y un recipiente y empezó a lavar los pies de los discípulos. Aquel dice que Él vino y se hizo siervo, dejando su trono en el cielo, vino a servir para darte ejemplo a ti y a mí de qué es lo que debemos hacer en esta tierra para ser enaltecido y tener un lugar en el reino de Dios. Dice, el mundo estimará tu importancia por el número de personas que te sirven, pero Dios está más interesado por el número de personas a quien tú sirves. ¿Te estás fijando la diferencia que te ofrece el mundo y lo que te está diciendo Dios? Si tú te sientes incómodo o incómoda sirviendo, es muy posible que tu corazón se haya alejado de la voluntad de Dios. Porque Dios nos mandó a servir a esta tierra, a dar la mano al caído, a dar la mano a la viuda, al huérfano, al necesitado, a llevar las buenas nuevas a aquellos corazones que necesitan ser escuchados, que necesitan una esperanza. A eso nos mandó Dios. No nos mandó a que nos enaltezcamos, a que nos sirvan a nosotros, a que nos reconozcan como un gran pastor, un gran evangelista. Dice, Él nunca se olvidó de su origen modesto como pastor. El rey David nunca se olvidó de que él había sido un pastor. Jesús dice que Él nació en un pesebre para darnos ejemplo de que no porque tengas dinero, no porque tengas una voz tan privilegiada, no porque tengas muchas cosas, te tienen que servir. Tú tienes que servir. Dice, el rey David nunca se olvidó de su origen modesto como pastor y le dio todo el crédito a Dios por sus victorias. Y en vez de vanagloriarse por sus propias proezas militares como rey, David estaba muy al tanto de su propia identidad, pero gustosamente doblaba la rodilla ante el verdadero Rey y Señor de los ejércitos.
Él servía al Dios de los ejércitos y él sabía que Dios es el que ganaba las victorias por él. Él nunca se olvidó de que el haber sido puesto rey fue por la mano de Dios. Pero ¿qué hacía el rey David? Él siempre reconocía que sin Dios no era nada. Si tú te pones a leer todos sus salmos, él siempre está reconociendo que sin Dios no es nada, que sin Dios su vida no tiene sentido. Y a pesar de que cometió errores como todo ser humano, él se humilló y se arrepintió de corazón y siguió sirviendo a aquel Dios que lo había puesto como rey. Él nunca dejó que el orgullo se pusiera por encima de la voluntad o del propósito por el cual Dios lo había llamado. Así que si tú aún estás batallando con el orgullo, si tú aún sigues batallando con demostrar ser el mejor, empieza por deshacerte del orgullo y empieza a servir a tu prójimo para que puedas tener un lugar en el reino de Dios, y Dios será el que se encargue de enaltecerte en su reino, no aquí en la tierra. Así que espero que este pequeño consejo en la palabra de Dios sea de edificación para tu vida y tú empieces a deshacerte de ese orgullo y empieces a servir, porque eso es a lo que Dios nos ha llamado, a servir. Y el tema, creo que no lo dije al principio, el tema de nuestro devocional es: ¿exaltas a Dios? Haz esta pregunta y medita en lo que hemos estado hablando. Y hazte esta pregunta y ¿en verdad mi vida exalta a Dios? Espero que haya sido edificación para tu vida. Y si quieres seguir escuchando más devocionales y predicaciones, suscríbete a nuestras redes sociales. Dios te bendiga.